¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Continuamos aquí en esta programación especial, Voto 2026, una noche pues de expectativa, de suspenso, y parte de ese suspenso, por supuesto, tiene que ver con el trabajo deficiente de OMPE. Ya sabemos qué cosa es lo que ocurrió. Se demoró muchísimo en llegar el material a determinados locales de votación. Algunos sencillamente no abrieron y ahora se ha dispuesto que abran mañana para que esos cerca de 60.000 votantes tengan la oportunidad de, en efecto, votar, que era la idea original. Y pues hay posiciones extremas respecto de lo que ha ocurrido, que son eso, extremas, pero no hay tampoco manera de minimizar tanto algo que ha ensuciado la pechera del proceso. Estamos con el politólogo Carlos Meléndez. Carlos, ¿cómo estás? Mario, buenas noches, un gusto. Buenas noches. Y lo primero que quiero preguntarte es, ¿qué tanto ha ensuciado la pechera del proceso esto que ha ocurrido? Una cosa es que candidatos presidenciales hablen de fraude, acusen de fraude, y otra cosa es cuando la ciudadanía empieza a hablar sobre el tema. Y esto es lo que ha estado pasando en estas últimas horas en el país. Cuando tú ves que las personas que no han podido votar en los lugares de votación, en los centros de votación, empiezan a espontáneamente gritar fraude, eso significa de que lamentablemente se está perdiendo la legitimidad de las autoridades electorales, ¿no? Y esto fundamentalmente es responsabilidad de OMPE y de esas autoridades. Comentábamos fuera de cámara, por ahí decían, no debería el señor Corbeto llegar a la segunda vuelta, comentábamos que no pasa la valla. Ni siquiera pasa la valla, sí, ¿no? Lamentablemente. Lo que pasa es que ante elecciones competitivas, donde tú tienes márgenes de diferencia entre candidatos que son décimas, es donde se requiere mayor legitimidad, rigurosidad y previsión de las autoridades electorales. Claro. Y creo que en esos tres temas, lamentablemente, está en debe por ahora, ¿no? No, y además está obstaculizando gente de OMPE el trabajo de los observadores que están ahí para recoger las actas, cosa que es perfectamente ilícita y está dentro de lo que permite la ley electoral para hacer eventualmente los conteos rápidos. Y como consecuencia de ello, mañana, sea cual sea el resultado, vamos a tener candidatos hablando de fraude, claro, hablando de fraude, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Ah, bueno. En fin, tuvimos una entrevista a lo largo de la semana y yo te preguntaba esto en Canal N, a propósito de esta posición tuya o esta tesis tuya de que el electorado peruano se ha derechizado en 5 años. Lo que sabemos hasta ahora por el boca de urna, ¿te parece que confirma esa tesis? Confirma la tesis porque tenemos una candidata ganadora, sin lugar a dudas, hay certeza sobre ella, que es Keiko Fujimori. El fujimorismo ha aumentado su respaldo electoral con respecto a 5 años atrás. A 5 años atrás. Claro. Y tienes... No se ha desbordado tampoco. No, tampoco se ha desbordado, pero el desgaste de un partido político, un movimiento en su cuarta campaña electoral, con anticuerpos y entidades negativas en su contra, tan intensos como ha tenido el fujimorismo, que tenga espacio para recuperarse, habla pues de la demanda de la parte de un sector de la ciudadanía, menos del 20%, pero un sector de la ciudadanía que le reconoce al fujimorismo un espacio en la política. Sí, y de acuerdo al boca de urna de Datum, en segundo lugar está más a la derecha todavía. El segundo lugar, de acuerdo con el... segundo lugar raspando, ¿no? Sí, no, ahí hay que ser también claros, ¿no? Efectivamente, hay candidaturas de derecha que están disputando ese segundo lugar. Hay que ver hasta qué punto el elector de Jorge Nieto es un elector de centro-derecha. El elector de Obras claramente es un elector populista. Algún sector del electorado populista también podría irse con él. Pero claramente también hay que manifestar la resistencia que ha tenido el electorado de izquierda, el electorado castillista, aunque en 5 años ha pasado del 20% al 10%, más o menos, de acuerdo con diferentes sondeos. Sí. Eso significa de que, sin lugar a dudas, el castillismo no es la misma fuerza política que llegó a la victoria hace unos años, ¿no? Bueno, en este caso, además, le han disputado ese público. En aquel entonces se lo disputaba Verónica Mendoza, Maxi, pero ahora está en Puno Lescano. En el resto del país, López Chao, que claro, tiene una presencia más modesta, pero no
no insignificante. Claro. Está Nieto y está, bueno, parte de ese voto se lo ha succionado seguramente también Obras. Atencio está un poco en los márgenes de eso y Perú Libre también. Pero digamos, es un mercado distinto Sí. A ver, hay un elector antisistema ideologizado y no ideologizado. El elector castillista, el elector de Roberto Sánchez, el elector de Atencio también, podemos decir que es un elector anti-establishment, antisistema ideologizado. Radicales de izquierda que se autodefinen como tales. Hay otro tipo de elector antisistema, sin lugar a dudas, que es más hepático, más que vota con el hígado antes de que en base a una doctrina ideológica. Y ese elector sí ha coqueteado con la candidatura de Belmont por algunos momentos, incluso hasta yo diría con la candidatura de Carlos Álvarez. Sí. Pero el elector radical, ideologizado de izquierda, creo que ha disminuido por el desgaste de los últimos 5 años, ¿no? Álvarez, a la luz de lo que conocemos hasta ahora, tuvo un segundo aire y ese segundo aire está por agotarse, ¿no? Se desinfló ese segundo aire, no logró. Sí, porque, y acá hay que diferenciar también entre los partidos políticos que tienen organización y que les permiten justamente cuando el candidato pierde aire, sostener la carrera. Eso le pasa al fujimorismo, eso le ha pasado a López Aliaga, que en un momento también perdió aire, pero tenía una estructura que le permitió resistir. Sí. Eso le pasó a Roberto Sánchez también, que tiene una organización, coaliciones sociales en el interior del país que le permiten resistir los vaivenes de la opinión pública. Pero hay otros candidatos, como es el caso de Carlos Álvarez, como es el caso de Ricardo Belmont, también como es el caso de Jorge Nieto, que dependen mucho de cómo viene el viento, que no tienen esa estructura orgánica que les permita sobrevivir los vientos en contra. Y eso es lo que le ha pasado a Carlos Álvarez, que en estas subidas y bajadas ha terminado pues desapareciendo, digamos, de las expectativas iniciales que tuvo. Sí, está todavía en empate técnico el segundo lugar, tendría que subir los 3 puntos del margen de error y bajar los otros 3, pero no parece, y además, por supuesto, con cargo a que esto sea confirmado con los conteos rápidos y los escrutinios, sobre la base de los cálculos que se hacen con el boca de urna para diputados y para senadores, no tendría representantes. Así es. Ahora, es grave todavía. Sí, ahora hay que ser bastante cautelosos todavía sobre todo con los cálculos de Parlamento, ¿no? Porque recordemos que hay que considerar 2 requisitos. No solamente el pasarle el 5% de los puntos válidos. Un determinado número. Y eso hace más difícil, pero sin lugar a dudas no podemos asegurar que tiene una bancada en el próximo Congreso Bicameral, como sí podemos decirlo de otras fuerzas políticas, ¿no? Claramente el fujimorismo va a tener representación parlamentaria y la izquierda también. Sí, Juntos por el Perú y Renovación también, y Obras también, es claro. Así es, sí. Ya que estamos en eso, hay 2 partidos que tienen en este momento presencia importante en el Congreso, en algunos casos porque han ido enrolando parlamentarios en el camino y en otros casos porque llegaron con una presencia importante que no aparecen en el panorama, me refiero a Podemos y Alianza para el Progreso. Que se caracterizan por haber utilizado aparatos clientelares para poder movilizar a sectores leales de la ciudadanía, aunque no han demostrado tal lealtad, digamos, porque el clientelismo en realidad son prebendas, negocios que en el fondo uno no sabe si realmente están conquistando afinidades políticas. Y eso es un dato importante también para recalcar, ¿no? ¿Cuál de estos partidos políticos en la actualidad está generando identidades? Está generando seguidores que se pueden poner la camiseta de cada uno de los partidos políticos. Claramente el fujimorismo lo ha hecho. Claramente me parece que el castillismo también. El castillismo se ha convertido en una identidad política en el Perú, sobre todo en el interior del país. Pero no se puede decir lo mismo de otros partidos políticos, menos de los personalistas, como el de Carlos Álvarez, el de Jorge Nieto, el de Ricardo Belmont, pero tampoco de estos aparatos clientelares como el de Alianza para el Progreso y de Podemos, que queda claro que son buenos administrando la leguleyada del Parlamento, pero no más allá de eso, ¿no? Brevemente, la segunda vuelta se recogen las cartas, se baraja de nuevo y se reparte, ¿no es es otro juego. Pero son jugadores conocidos los que están sentados a la mesa. Sí. Para ¿quién es o quién de los posibles poseedores de la segunda posición son para Keiko el competidor deseable? Claro. A ver, Keiko Fujimori va a enfrentar podría enfrentar a alguien que está a la izquierda de ella
o alguien que está a la derecha de ella. Eso solamente es López Aliaga. Exactamente. Sí. Pero digamos, de entre las alternativas que hay, son esas dos, digamos, ¿no? Como lo he sostenido varias veces, sería la primera vez que ella tenga un rival que está más a la derecha en el mundo conservador, en el mundo social de ella. Ese sería el escenario ideal para ella, dice. Yo creo que es un escenario ideal para ella, pero un dato importante, el anticomunismo también ha crecido un poco. Y yo creo que en ese sentido una coalición de derechas es algo que podría ser viable a diferencia de experiencias anteriores. Claro, pero una vez instalado el gobierno. Bueno, exacto. Muy bien, muchas gracias al politólogo Carlos Meléndez por acompañarnos y vamos con Omar y Angélica que tienen información sobre la composición de la Cámara de Diputados, entendemos. Muchísimas gracias, Mario. Efectivamente, vamos a continuar repasando los resultados, pero antes tenemos que ir en vivo con Renovación Popular.